Salve amantes de la historia, bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. En el programa de hoy no vamos a hablaros directamente de Roma, aunque sí que saldrá como secundario de lujo, eso sí que es verdad. Y es que haciendo un poco de caso a vuestras peticiones, y a las que también nos hemos ido autoimponiendo nosotros, ya sabéis que a mí también me gusta ponerme deberes y Arnau pues obviamente está en el pack, ¿no? Vamos a hablaros de uno de los grandes y eternos enemigos del Imperio Romano. Nos referimos al Imperio Persa Sasánida. Así que como estamos en el desierto y no somos romanos, calzaos las sandalias y acompañadnos. Para llevar a cabo esta ardua tarea cuento con la inestimable ayuda, como siempre, del gran Arnau, que, aunque es el centurio, se ha tenido que infiltrar esta vez en el ejército persa en una misión de incógnito que le ha mandado el propio emperador. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo va el aprendizaje de esa compleja lengua persa? Bien, pero oye, que quedamos en no decir los nombres, ¿no? Que si no me van a pillar más rápido. Ahora sí, bueno, ahora pues tendrás nada, que ponerte un nombre persa. Todo. Sí, ahora ya da igual. Da igual. Ya tengo información suficiente. Pero bueno, ¿Sí? yo pensaba que me iba a costar más esto del persa, pero mira, una vez te haces un poco con las nociones básicas, es bastante sencillo, oye. Bueno, pues me alegro, hombre, ya que el imperio ha depositado su confianza en ti, pues yo creo que no puedes fallarnos, ni al emperador, ni a todos los que dependemos de esta misión tan secreta que has desarrollado, ¿no? No, por supuesto, no lo voy a hacer. Bueno, pues vayamos al lío, si te parece. Como tú has estado infiltrado y has estado recopilando toda esta información, pues cuando quieras, pues puedes comenzar a hablarnos sobre este imperio persa tan diferente, ¿no? Porque no es el imperio parto, es un imperio que ha cambiado de nombre varias veces, siguen siendo persas, pero es más bien una dinastía, ¿no? Porque los sasánidas eran una dinastía persa que había formado parte del imperio parto. Pero bueno, ya no avanzamos nada más. Y acaso, dale tú al lío. Muy bien. Pues como has bien dicho en tu introducción, siempre hablamos de los romanos, y es verdad, y es algo que hemos visto en comentarios, y tenéis razón, así que hemos creído oportuno dedicarles a sus archienemigos, o digamos al único enemigo que realmente le hizo un poco de sombra, dedicarles un programa para rendirles un pequeño homenaje. Pero tranquilos, aunque vaya ataviado con estos ropajes tan orientales, tranquilos que como ya se ha encargado de echar aquí a voces, no me he pasado el enemigo, es que creo que es de justicia hablar de ellos también. Ya que, como veréis, su historia es también muy interesante y no tiene nada que envidiar a la del Imperio Romano, y esto es verdad. Y es que el Imperio Sasánida es el que recibe el llamado Segundo Imperio Persa, que estuvo comprendido entre los años 226 y el 651, o sea, nada mal. Como veis, es una larga vida que no tiene nada que envidiar a sus enemigos occidentales. Pero vayamos a los orígenes de este imperio, si os parece. Para conocerlos debemos remontarnos a sus predecesores en el gobierno de los territorios de Persia, que, como ya sabéis, eran los partos. La dinastía sasánida fue una nueva rama que se alzó con el poder mediante su primer monarca o emperador, o el Shashadash, que se llamaba, el rey de reyes, Ardashir I. Fue él quien derrotó al último de los reyes partos, el arsácida Artabano V. ¿No es así, compañero? Así es. Tú que has estado allí lo sabrás mejor porque lo habrás visto en primera persona, ¿no? Y ya que hablamos del imperio parto, pues es mejor que sepáis que la monarquía parta o el sistema de gobierno del imperio pues destacaba por ser bastante frágil en estos últimos tiempos, ¿no? Y es verdad que el gran rey, en este caso Artabano V, perteneciente a la dinastía de los arsácidas, dependía de las grandes familias de nobles, tanto para gobernar el imperio como para obtener los soldados de su ejército. Aunque estos nobles, pues como siempre, y como ocurría en todas partes, los persas no iban a ser menos, en este caso los partos no iban a ser menos, eran o suponían una amenaza constante, ya que siempre andaban pues conspirando para derrocar al gran rey de reyes, ¿no? Reíros de las intrigas de los romanos, que me da a mí que no eran más que unos aficionados al lado de los partos y por supuesto de los persas, ¿no? Es por ello que las guerras civiles no eran exclusividad de Roma, sino que en Partia eran una constante también. Además, a lo largo de todo el siglo II después de Cristo, la monarquía había sufrido algunas derrotas severas a manos de la propia Roma, lo que ponía aún más en contra o más contra las cuerdas al gran rey de reyes, ¿no? Se perdieron muchos territorios fronterizos y suerte que Caracalla fue asesinado en los 217, como ya os explicamos, ¿os acordáis? En esa campaña que iba a iniciar contra Persia, que se fue a aliviarse y fue cuando aprovechó Macrino para asesinarlo, porque
que si las cosas hubiesen ido como tenían que haber ido, como había planificado Caracalla, se podían haber complicado un poquito más para estos partos, ya que se habrían tenido que enfrentar a una Roma que aún era poderosa y que les podría haber mermado aún más sus territorios. Por suerte también los romanos tenían sus propias historias intestinas que en ese momento pues les vinieron bien a los partos y les libraron un poco de esa presión, ¿no? Sí, tiene gracia que hablemos de cómo murió Caracalla y después digamos que tenían historias intestinas. Si me permites la broma. Así pues, tras la muerte de Caracalla, que ya sabemos cómo murió, le sucedió en el trono su prefecto del pretorio, Macrino. Como bien sabéis, ya que os lo explicamos largo y tendido en nuestra serie de programas dedicados a la saga de los Severos, de los cuales tenéis 5 vídeos o audios, así que tenéis deberes si no los habéis escuchado o visto. De hecho, creo que la petición de hablar sobre los persas deriva de algún comentario precisamente de estos audios. En cualquier caso, y volviendo al oportunista Macrino, sabemos que este fue extorsionado por el emperador parto, este que ya hemos mencionado de Artabano V, que le exigió tributos elevados a cambio de la paz. Aunque el pobre hombre no pudo obtener resultados teniendo a Roma contra las cuerdas, sobre todo porque tenía amenazas internas a las que hacer frente, de estas que ya os hemos hablado. En primer lugar, uno de sus hermanos quería quitarle el trono, como para fiarte de la familia, ¿no? Si ya no te puedes fiar de los nobles, menos aún de la familia. A la par, otro de sus nobles estaba también en pie de guerra contra su señor, para variar. Así que, como veis, también él tenía un lío tremendo, por lo que no podía ir pidiendo el oro y el moro. Bueno, por eso no pudo centrarse en Roma, porque suficiente tenía en su casa, ya lo has dicho tú y lo has dejado bien clarito, ¿no? Y es que esa rebelión fue pues, la que acabó por destronarlo a él, y acabó con el imperio parto que murió junto a su rey. ¿Adivináis quién era ese noble que le asestó el golpe definitivo al imperio parto? Pues lo ha dicho Arnau antes, ni más ni menos que Ardashir I, el mismo del que os hemos hablado al principio y que fue considerado el fundador del imperio sasánida. Este Ardashir I era persa y no parto, aunque no se rebeló contra su señor por ese motivo, ni mucho menos. No es que los persas estuvieran sometidos y fueran esclavizados y tratados de mala manera por los partos. Los persas estaban bien integrados dentro de las estructuras del imperio y simplemente pues, eran un aristócrata con más ambición que otros que decidió hacerse con el poder absoluto en ese momento, ¿no? ¿Acaso los generales romanos no hacían lo mismo al proclamar los emperadores? También discutían las órdenes, se oponían a sus gobernantes y se alzaban en armas contra ellos. Pues los persas tampoco iban a ser diferentes. Y es que tampoco hay muchas diferencias entre ambos bandos. Lo que pasa es que estamos, digamos, acostumbrados a enfocarlo todo desde el punto de vista más occidental, ¿no? Desde el Imperio Romano y todas esas tesituras. Pero, como veis, el Imperio Persa pues, también tenía sus conflictos internos. La cuestión fue que Ardashir I derrotó al rey parto Artabano en la batalla de Hormizdagan. Y en cuanto a la batalla en sí, pocos datos tenemos, tan solo podríamos decir que la cantidad de soldados de ambos ejércitos, así como el número de bajas, es desconocida. Sin embargo, podemos especular que se desplegó bastante caballería, evidentemente, y especialmente arqueros a caballo, que eran las mejores tropas que tenían tanto persas como partos. Y algo que los romanos, sobre todo un tal Craso, ya pudieron experimentar en primera persona. También es muy probable que ambos comandantes pretendieran aprovechar el efecto de choque de sus fuerzas de catafractos para romper las líneas enemigas. Es decir, hasta ahora no estamos viendo nada raro, nada que no hicieran contra los romanos mismos. Lo que sabemos es que algunas fuerzas partas desertaron al lado sasánida y que Artabano fue muerto en batalla. Según las crónicas de los vencedores, Ardashir I venció al rey arsácida en un combate singular, cuerpo a cuerpo. Pero teniendo en cuenta que el modo iranio de hacer la guerra, con su énfasis en la protección a toda costa de los líderes, esa afirmación no se puede, digamos que no se puede constatar y parece, de hecho, poco probable. Aunque, como ya sabéis, la fama pasa por inventar hazañas que tal vez y probablemente no se produjeran. Solo los que estuvieron allí presentes lo pudieron presenciar y son los únicos que podrían decir la verdad, incluso si quisieran. Y bueno, y los dioses nos libren a nosotros de afirmar lo contrario. No vaya a ser que recibamos un castigo divino, un castigo de algún parto que no, o persa que nos encontremos por la esquina. Yo no voy a decir no te mojes, Arnau. Es mejor no mojarse en estos casos porque luego nadie sabe quién nos está escuchando, ¿eh? Y aquí a lo mejor hay algún seguidor de Ardashir y nos dice que sí que estuvo allí presente, pero bueno, oye, todo es discutible. La cuestión es que es poco probable porque, como tú bien has dicho, los líderes pues combatían siempre flanqueados por una guardia personal que les hacía de muro y de pantalla, ¿no?
Aunque la victoria fue aplastante, debéis ser conscientes de que no se hizo con el imperio de un día para otro. No quiere decir que le ganara esa batalla y ya fuera realmente el rey de reyes, ¿no? Es que eso es complicado, es un proceso, ¿no? Tras derrotar al emperador y encumbrarse, debía afianzarse en su poder y eso requería pues su tiempo, ya que no todos estaban dispuestos a seguirlo y obedecerlo ciegamente. No nos cambiamos de gobernante y ya todos somos seguidores leales de este nuevo, ¿no? Sino que él se tenía que ganar la confianza de los hombres o de esos nobles que también pues estaban al acecho, porque realmente el mismo problema tendría él cuando subió, ¿no? No iba a ser diferente del que tenía su predecesor. Sabemos que le llevó casi una década entera acabar con todos sus enemigos y afianzarse en el trono, teniendo que conquistar regiones pertenecientes a su imperio que se declararon, pues en cierta manera, hostiles a él, ¿no? Quizá tenían aún o eran leales a la dinastía anterior, ¿no? Según las fuentes romanas del momento, que son las que tenemos, por desgracia las fuentes persas no nos han llegado o se han quedado por el camino como tantas veces ha sucedido, Ardashir I se proclamó a sí mismo heredero de los antiguos reyes aqueménidas vencidos por el propio Alejandro. O sea, os recordáis de esa dinastía aqueménida que se fundó con Ciro el Grande, ¿no? Y es que su nombre en griego seguro que os sonará más, ya que se pronunciaba Artajerjes, ¿vale? Ardashir era Artajerjes. Se lo autoimpuso él pues para afianzarse o legitimar su procedencia uniéndola a la dinastía aqueménida, ¿no? Eso le daría pues quizá más legitimidad. Pero ¿por qué se alzó con el poder este monarca o emperador? Pues básicamente porque fue un excelente militar y sobre todo un líder muy sólido. Sabemos que profesaba la tradicional o la fe tradicional del imperio, esa religión llamada zoroastrismo, en la que el dios principal pues era Ahura Mazda, la gran divinidad, ¿no? Así trató de vincular su dinastía a los dioses también para tratar de darle un poco más de valor y de consistencia a su subida al trono, ¿no? No es de extraño encontrar un relieve erigido por su hijo y sucesor en el que se representaba al rey de reyes siendo coronado por el mismo Dios. O sea, imaginaros, ¿no? ¿Hay algo más legítimo que el propio Dios te ponga la corona conforme acepta que tú seas el monarca o el rey de reyes? Oye, esto es vamos, súper divino, ¿no? Pasaremos a hablaros a continuación, si os parece, un poquito sobre las características de este nuevo régimen y Arnau, pues, que es el infiltrado, pues os lo contará porque lo ha visto con sus propios ojos. Faltaría más. El nuevo imperio no difería en exceso del anterior. En esencia seguía siendo un estado basado en una especie, tomémoslo un poco con pinzas, con una comparación un poco sui generis, una especie de feudalismo o protofeudalismo, ya que te gusta esa palabra, en el que los nobles servían a su gobernante mediante un juramento de lealtad. La diferencia, quizás más clara, radicaba en que el rey se había apoderado de los órganos de la administración. Estos se fueron desarrollando en torno a la misma corte, debiéndose en gran medida al fuerte carácter de Ardashir I. Otra característica fundamental que serviría para afianzar el poder y que era más que básica, fue el hecho de sustituir a los gobernadores de las provincias o regiones por miembros de la propia familia sasánida. Con ello, evidentemente, se garantizaba su lealtad y el suministro de tropas. Y es que en el fondo, para que todo funcionara, el rey debía ser temido para poder ser respetado. Cosas que evidentemente tenía muy claras nuestro protagonista y fundador. No dejaba de ser un usurpador al final, y eso era una mancha clara en el expediente, ya que había obtenido el poder por la fuerza. Pero bueno, ¿quién iba a imaginar por aquel entonces que su dinastía se afianzaría en el poder hasta mediados del siglo VII? Para mantenerse debía dejar claro que no era débil, evitando las tentaciones de otros nobles que quisieran imitarle. Bueno, llegados a este punto, pues os preguntaréis también cómo se afianzó en el poder, ¿no?, nuestro protagonista. Pues la mejor manera de hacerlo fue obteniendo victorias para demostrar que era un gobernante fuerte y sólido. Ya hemos dicho que estos eran los pilares más básicos para demostrar que no era un cualquiera y que no estaba de paso, ¿no? Y qué mejor enemigo que Roma para obtener un buen botín para los suyos. Eso, sin duda, pues era también una cosa que le daría popularidad y credibilidad y que haría que pues más gente se uniera a su causa, ¿no? Así que pronto fijó su mirada en la frontera que separaba a los dos imperios. Pero no todos los miembros de la dinastía arsácida, los anteriores gobernantes del imperio parto, habían sido vencidos. Algunos de ellos se mantenían en la región de Armenia y ante la amenaza creciente pues optaron por estrechar lazos con Roma. Si no puedes con tu enemigo, únete a él y combate pues al que te ha usurpado el trono, ¿no? Todo es todo está escrito, ¿no? En la política y en la guerra no hay normas, ¿no? Y contra el que has estado luchando durante tantos siglos, si te tiene que ayudar para derrocar al que te ha usurpado, pues ¿por qué no hacerlo, no?
Así pues, la antigua ciudad de Hatra, en Armenia, que jamás había sido controlada por los romanos, admitió una guarnición de Roma. O sea, eso ya es todo un hito, ¿no? Y en el 229, a duras penas, había conseguido repeler el ataque persa. O sea, que fue atacada por los propios persas, pero fue defendida por partos y romanos. O sea, la situación cambiaba pues, un poquito por un estado de necesidad. ¿Quién iba a decir hace unos pocos años que los romanos y los partos podrían llegarse a liar, ¿no? Bueno, pero ya hemos comentado que Ardashir I era ambicioso y era un buen militar sobre todo. Así que un año después, en el 230, atacó la provincia romana de Mesopotamia. Lo hizo tentado sobre todo porque el nuevo emperador romano, Alejandro Severo, pues también había demostrado pues, cierta debilidad, como ya os explicamos en el programa que hablamos de él, y realmente pues vio ahí un agujerito por donde entrar y realmente pues no le salió la cosa tan mal, ¿no? Además, contó con otro aspecto a su favor, y es que las tropas romanas de la provincia no estaban para nada preparadas para resistir un ataque de tal magnitud. Ellos también se habían desgastado con no lo diréis nunca, las guerras civiles. Además, la disciplina se había relajado y con ella los niveles de entrenamiento. Los persas lograron asestar una estocada letal a los romanos y abrieron una brecha con facilidad en las defensas romanas. Alejandro Severo intentó negociar con ellos en un inicio, y eso realmente no hizo más que envalentonar a Ardashir I, que vio aún más debilidad en el muchacho, por si ya no había suficiente. Claro. El emperador romano vio todo lo que se avecinaba y, bueno, vio lo evidente, y es que podía ser terrible. Reunió una fuerza expedicionaria con tropas de todos los confines del imperio y se dirigió al este para frenar los sasánidas. Pero no todo iba bien en las filas romanas, y es que la moral estaba por los suelos. De hecho, hay constancia de que antes de llegar se produjo al menos un motín, y eso que sepamos. Sí, pocos detalles hay en las fuentes romanas sobre el transcurso de esta campaña. Tan solo se sabe que o bien los persas se retiraron con las sacas llenas de botín, o bien fueron expulsados por los romanos, ¿no? Hay constancia de que el ejército romano penetró en territorio persa formando 3 columnas diferentes, ¿no? Una de ellas fue aplastada por el ejército persa, poco antes de que Alejandro Severo ordenara un repliegue hacia una zona segura. Quizás habían aventurado demasiado en territorio enemigo y los persas, pues obviamente, estaban en superioridad porque era su imperio, era su territorio, ¿no? Como resultado de las operaciones, todo quedó en un punto muerto, que no favoreció a ninguna de las partes en concreto, ¿no? Alejandro dejó la frontera oriental y se fue a Roma a celebrar un triunfo que quizás no fuera tal, ¿no? Realmente, ya os hemos explicado muchas veces que se solían celebrar triunfos, bueno, pues para dar la sensación de que las cosas iban bien cuando realmente no se había obtenido una victoria decisiva, ¿no? Porque realmente era una frontera bastante inestable y los persas pues estaban muy bien pertrechados y habían dado mucha guerra, ¿no? Ardashir I lo que hizo en su caso pues, fue licenciar a sus tropas, permitiendo que cada noble recuperara sus contingentes, que eso también es un movimiento estratégico, ¿no? Ya veréis por qué. Y es que el resultado para los sasánidas había sido más que positivo. Sus nobles habían conseguido un suculento botín y eso pues les dejaba, bueno, en un estado de satisfacción y les permitía, o en este caso le permitiría al rey respirar tranquilo, porque todo el mundo se había ido con los bolsillos llenos y eso era una ventaja, ¿no? Además, había obtenido la gloria militar pues gracias a esas victorias, y eso le permitió, pues como ya os hemos dicho antes, afianzarse en su posición en el trono, ¿no? Aunque lejos de conformarse, en el año 236 Ardashir volvió a lanzarse contra Mesopotamia. En aquella ocasión pues, le acompañaría en la campaña su hijo y sucesor. Seguramente que esto os suene porque lo hemos nombrado. Es quizá más conocido que su padre porque obtuvo también algunas victorias importantísimas sobre Roma, ¿no? Nos referimos a Sapor I o Shapur I, como dicen las fuentes, ¿no? Seguro que lo reconocéis. El ejército persa tomó las ciudades de Carras, Nisbis y Edesa, las 3 de gran importancia para Roma. Alejandro Severo ya no era emperador, sino que había sido asesinado, y en su lugar lo ocupaba un antiguo legado del Rin, Maximino, al que apodaban el Tracio por ser oriundo de aquella provincia. Pero estaba muy ocupado con lo que tenía en el oeste como para hacer caso a la amenaza persa. Nunca mejor dicho, craso error. Lejos de afianzarse la situación en el Imperio Romano, surgieron guerras civiles, que sin duda ofrecieron a los sasánidas una visión de debilidad. De nuevo gobernaba un niño, Gordiano III, y eso fue lo que provocó que en el año 240 los persas se lanzaran de nuevo al ataque. En aquella ocasión tomaron la ciudad de Atra, el baluarte de los partos arsácidas, estos que habían sido destronados
muy antes por el rey Ardashir I. Pero algo había cambiado en el imperio persa sasánida, y es que por aquel entonces el fundador de la dinastía, Ardashir I o Artajerjes, acababa de fallecer. Había construido un imperio poderoso y digamos que había dado su legado al hijo, Sapor I. Juntos habían compartido los últimos años de gobierno, por lo que Sapor I ya tenía una experiencia. Y además el anciano rey y constructor de las bases del imperio se fue tranquilo a la otra vida sabiendo que su hijo era un guerrero y un gobernante fuerte y sólido. Vamos, lo mismo que él, pero más joven. Pero si os parece, por hoy creo que lo podríamos dejar. Queda mucho más por explicar sobre el imperio persa sasánida, aunque lo dejaremos para otro día y solo os dejaremos un poco este programa para que probéis un poco algo diferente. Así que solo os podemos decir que estéis atentos porque, como ya hemos dicho al principio, la historia de esta dinastía fue más que interesante, no se conoce demasiado y eso es algo que aquí en Cliófilos tenemos que remediar. Así que nada, si me lo permites, Sergio, creo que voy a volver otra vez a Tesifonte, a ver si cuelo otra vez y puedo seguir espiando. Pero antes... Es tu función, ¿no? Sí, el emperador te tiene que recompensar, tienes que ganarte el sueldo de centurión. O sea así es. Pero antes cerraremos el vídeo, no sin antes, como siempre, deciros que os suscribáis tanto a nuestros canales de YouTube como de iVoox, y que además nos comentéis con más ideas, por ejemplo, algo que os haga especial ilusión o que digáis, oye, pues me interesa saber de esto o de lo otro, podéis ahondar un poco más en este tema. Pues nosotros, como veis, este programa, por ejemplo, ahora no sabría decir el nombre, pero fue una idea de algún suscriptor, alguno de vosotros, así que nosotros, como humildes servidores, os los traemos. Así que, ya sabéis, pedid por esa boquita o por esa cajita de comentarios y nada más. Así que nos vemos y también nos escuchamos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.